súper claro que esto es una prisión preventiva, no es una condena, porque Exacto. muchos celebran o están de acuerdo o en desacuerdo pensando que esto significa que ya se hizo justicia. No. Eso es una medida preventiva que su finalidad es justamente asegurar que el señor Vizcarra esté presente al momento del proceso y de dictar sentencia, no que no se escape, en El pocas juez palabras. Chávez, y eso se lo quiero preguntar también al señor Espinosa, al doctor Espinosa, que ya se encuentra además con nosotros aquí en el set, y es los elementos que ha compartido el juez Chávez para poder decidir realmente si se le retenía o no se le retenía. Entiendo que Sí. hay un tema relacionado a peligro procesal y también peligro de fuga. Doctora Espinosa. ¿Cómo está, doctor Julio Espinosa? ¿Qué tal? Encantado. No sé si nos puede contar un poco, nos puede explicar un poco cuáles son los argumentos que ha usado el Poder Judicial en sencillo para decir, mira, el señor Vizcarra hay que meterlo en lo que dure en estos meses, durante el proceso, porque si no lo metemos en la cárcel vamos a tener un problema. Y si Sí. para usted se justifican, ¿no? Sí, vamos a ver. Hay que entender que este es un caso complejo que viene ya de una decisión anterior del mes de junio, 27 de junio, un juez anterior, Alcócer, denegó el pedido del fiscal de imponer la prisión preventiva, pero luego esa decisión subió a la sala. La tercera sala anuló el mes pasado la decisión del juez. Es decir, dijo que el juez, al denegar el pedido de prisión, había dictado una resolución que no se sustentaba de modo suficiente, que no había valorado de modo suficiente todos los elementos que había presentado la Fiscalía para adoptar esta decisión. Por eso es que la sala da un mensaje, dice, vuélvase a evaluar la situación por un juez diferente, como el juez Chávez Tamariz que ha resuelto ayer, pero además téngase presente tres aspectos que para la sala eran importantísimos. Primero, el comportamiento, la conducta que ha venido llevando adelante el investigado Vizcarra durante todos estos últimos meses para generar, o según el criterio del juez Chávez Tamariz, aparentar la existencia, por ejemplo, de una relación laboral, de un trabajo estable. La sala también dijo, analícese si las evidencias, los documentos, los elementos que ha presentado Vizcarra para poder establecer que tiene un arraigo, lo que se denomina arraigo laboral, ha sido de calidad, es decir, son pruebas fiables o no, reales, claro. Existe una relación laboral en realidad existente, real, verificable, claro. o es más bien aparente. Y ahí, doctor Espinosa, respecto a lo que usted menciona del comportamiento, entiendo que se referían también a esta campaña que él ha continuado como dando a entender que podría postular a la presidencia. No sé si es específicamente esas actividades que él estaba haciendo, viajar por el Perú, reunirse ¿Pero eso tendría algo que ver con el peligro del proceso? Veamos, el Ministerio Público sí ha planteado ese aspecto, o sea, digamos, las actividades que ha desarrollado el señor Vizcarra en el contexto de una labor política, que además se basan en un contrato que él tiene con el partido Perú Primero, un contrato que le da una suerte de función dentro de la estructura del partido para realizar este tipo de actividades. Como creo en el caso de Keiko Fujimori, ella también tenía esa... Como usualmente sentido, la mayoría ¿no? de líderes políticos sí. tienen una suerte de contrato laboral por claro. realizar actividad dirigencial en sus partidos. Pero lo creo interesante de la decisión de ayer del magistrado ha sido no analizar ni tampoco incorporar en su decisión la actividad política que ha desarrollado Martín Vizcarra. O sea, si bien el fiscal lo ha planteado como fundamento, el juez ha dicho, ese aspecto no es relevante, es decir, si está haciendo o no actividad política, si es que está desarrollando proselitismo pese a que su candidatura está inhabilitada por mandato de Congreso, esos aspectos no los ha abordado. Y creo que saludablemente no lo ha hecho. Sí, porque además no digamos, y eso para decirle también a nuestros oyentes que nos entiendan mejor, ¿no? O sea, una prisión preventiva, lo que no estás analizando si se ha portado bien o mal en aspectos que no sean procesales. O sea, Así lo que es. se analiza es, uno, si hay peligro de que se vaya del país, y dos, En o efecto, que se que es oculte, el o dos, peligro que obstaculice procesal. el proceso. El peligro procesal. ¿No? Y creo que eso
Ni siquiera digamos, si es inocente o no. Eso no tiene nada que ver así con es. esto de acá. El juez entonces ha cuidado, además, pensando en evitar que su decisión pueda ser cuestionada como una decisión que afecta a derechos políticos, que luego pueda generar una suerte de defensa en ese sentido. Y ser un del mártir, que Así lo es. va a hacer de Correcto. todas maneras. Entonces, con esto. lo central es que el juez ha establecido que hay peligro procesal y específicamente peligro de fuga. ¿Por qué? Porque dijo Vizcarra, según la resolución oral que ha dictado ayer, Vizcarra ha instrumentalizado una serie de herramientas, de datos, de evidencias, de pruebas para aparentar la existencia de un contrato laboral con las empresas que finalmente son empresas familiares. No es un problema que hayan empresas familiares, el tema es que han instrumentalizado una serie de datos, evidencias, fechas, digamos, de un contrato que aparentemente existía hace más de 6 meses, pero que en la realidad solamente lo están probando desde que se inició el debate de la prisión preventiva, o sea, a fines de junio. Entonces, el juez dice, toda esta presentación, toda esta sustentación no es real. Y como no es real, tengo que concluir que no tiene capacidad de tener un trabajo fijo, conocido, y por lo tanto no solo no hay arraigo laboral de calidad, sino que este comportamiento, este modo de cómo han tratado de alguna manera presentar información ante el Poder Judicial para probar algo que no existe en criterio del juez, merece ser sancionado procesalmente, ¿no? No es una sentencia, es una medida cautelar con una valoración que establece que hay peligro de fuga. Aunado además a la existencia de, como lo ha dicho, que si bien tiene arraigo domiciliario porque tiene un domicilio conocido, registrado y es el lugar donde vive acá en Lima, lo que no tiene establecido de manera también suficiente es el arraigo familiar, porque su familia nuclear no vive constantemente con él, porque su familia con él no tiene una relación de dependencia con él. Porque los hijos ya son mayores de edad. Sí. No tiene, la dependencia se fija en función a los hijos o inclusive en función a los padres, claro, ¿no? Que necesitan de una relación hacia, digamos, la manutención, digamos, personas que tienen por razones de edad alguna circunstancia especial que dependen del hijo para su subsistencia. Ninguna de esas circunstancias se ha aprobado ni respecto a los hijos, ni respecto a la esposa, ni respecto o a los sea, padres. en Cristiano lo que se ha aprobado es que Martín Vizcarra no tiene ningún motivo para mantenerse en el Perú, digamos, no tiene Así un es. trabajo que lo amarre de cierta forma, Así no es. tiene una familia que lo amarre, que lo mantenga ahí, que tenga ese incentivo, y por lo tanto Se concluye. y creo que algo muy importante a tener en cuenta es el hecho de que él haya de cierta forma fabricado estas pruebas de arraigo laboral, etcétera, ya habla de un comportamiento procesal dudoso. A eso se refiere ¿No? el juez cuando claro, analiza y dice literalmente evaluar el comportamiento. Repito, no se refiere a las actividades que está haciendo de carácter político, sino al modo como está ni a sus tratando viajes de probar, internos, claro. porque también presentó como prueba, como elemento de convicción para sustentar que tiene actividad laboral, su vinculación con el partido, a través de un contrato respecto del cual recibe unos honorarios para Y me parece hacer que fueron actividad una sola partidaria. vez los honorarios, ¿no? Ni siquiera Pero establece un contrato de hace más de 5 o 6 meses. Sí. Pero Y luego está esto de la empresa familiar, los pagos ¿no? realmente son exiguos, o sea, un pago de Sí. una evidencia de un recibo honorario de un mes. Pero más allá de la parte contable, lo que dice es, tiene que comunicar cuál es el tipo de servicio y actividad que está haciendo. Entonces, el juez dice, lo único que ha comunicado es un informe donde dice que se reunió con los dirigentes de tal zona o con los representantes de tal gremio, pero no se sabe exactamente qué personas, no identifica cómo, cuál es la actividad que ha tenido, en qué lugar específico, con qué finalidad, cuál es el resultado de su servicio. Entonces, dice, también ese tipo de actividad aparentemente laboral no es real, no es sustentada. Claro. Pero además de ello, lo que ha establecido el juez es la existencia de una suerte de peligro de fuga que se explica ante la alta probabilidad de que pueda ser ya condenado en el cortísimo plazo. Claro, porque es un caso que en realidad, como solo involucra a una persona, es. puede avanzar mucho Y más rápido en que el resto idioma de casos, legal, ¿no? que es cortísimo plazo. En Exacto. idioma legal significa que, dada la información que existe de un proceso que está en juicio oral, dado que este juicio oral
para decirlo en términos muy simples, si lo comparamos con un partido de fútbol que dura 90 minutos, está ahorita ya por el minuto 75, 80. Eso quiere decir que queda muy poco tiempo para que el debate de pruebas que se está realizando en el juicio oral, que es público, termine. Digamos, el Poder Judicial no tendría por qué hacerla más larga. No debería. No debería, es más. Es más. Y acá creo que hay que hacer un llamado de atención. La decisión se ha adoptado, la decisión se ha dictado en los términos que hemos conocido ayer. Sin embargo, también es cierto que no debió llegarse a este momento límite, ¿no? Yo creo que lo que debía, al margen de que se trate de señor Vizcarra o cualquier ciudadano, un juicio oral debe realizarse, así sea complejo. Este caso parece complejo, pero finalmente es contra una sola persona. Exacto. Entonces, lo lógico, lo razonable es que la sentencia ya se debió haber producido pues hace más de 6 meses. Bueno, esa es la misma historia. Entonces, que Toledo, que Ollanta, que todo, que se demora. El problema de la dilación de los procesos hace que la prisión preventiva se use como recurso. Como bien lo has dicho, no siendo una sentencia, llegue antes que la sentencia, cuando debe ocurrir lo contrario. Es la sentencia la que debe imponerse dentro del plazo razonable y evitar esta situación. La preventiva va hasta más o menos diciembre. ¿Usted cree que hasta diciembre se podría generar ya una sentencia o tenemos que esperar al 26? Sí, lo creo. Ahora, Isaac Ordóñez, perdón que le interrumpa, doctor, nos comenta desde el YouTube, nos dice, entiendo que se apelará a la resolución, ¿es correcto? Ya dijo el abogado de Vizcarra que Erwin Sicha. Sí, Erwin Sicha, ¿no? Que es el abogado del expresidente, él dijo, bueno, habló de que el jueves 14 de agosto va a presentar el recurso de apelación, o sea, hoy día, ¿no? Y que, bueno, él consideró pues la medida arbitraria, ¿no? Y remarcó que se cedió ante la presión mediática. Y ahí quiero aprovechar también a los que nos están siguiendo para que nos dejen sus preguntas. Estamos aquí con el doctor Julio Espinosa, él es abogado penalista, que nos dejen también sus likes en este video y les vamos a ir también contestando conforme vamos avanzando en esta entrevista. ¿Cómo se puede, por ejemplo, doctor, cómo puede afectar una apelación, un recurso de apelación en estos supuestamente pocos meses que quedan ya para que se dicte además la sentencia? Vamos a ver, como toda decisión es apelable, el abogado ya comunicó que esto va a ocurrir, esto va a subir a la misma sala que hace 3 semanas anuló la resolución del 27 de junio, exactamente la misma sala. Entonces, ese tribunal tiene que evaluar si es que la decisión de ayer, que es un juez distinto, con una fundamentación mucho más integral, más completa, tiene o no que ser revocada. Probabilidades, yo me animaría, no por hacer futurología que no nos corresponde a los abogados, sino en base a los precedentes, a la proyección que sí podemos hacer del debate que ha existido ayer, de la información y de la argumentación que ha dado el juez. Yo me animaría a sostener que esta decisión no va a ser revocada, es decir, va a ser confirmada en una apelación que seguramente va a caminar rápido. Yo creo que máximo en un mes, la decisión de la sala de apelaciones ya se va a conocer, pero en un contexto diferente, en un contexto en el que estamos ante una persona cuyo juicio, y es el mensaje de la decisión de ayer, o sea, lo que se está diciendo, el fiscal ha pedido 6 meses, le han dado 5 meses, pero además en el curso de todas entre líneas, lo que se escucha, lo que se puede leer de la decisión de ayer es, oiga, este juicio tiene que caminar más rápido. Si es que hay una velocidad hasta este momento, más o menos de 50 kilómetros por hora, tiene necesariamente el Poder Judicial que apretar el acelerador por las características del caso y porque además se necesita ya una sentencia que defina la situación. Y ahí, doctor Espinosa, nos dejaban también un comentario, nos decía Marco Benvenuto, ¿no? Creo que tanto corrompido como corruptor debe pagar. ¿Qué pasó con el empresario? Claro, sabemos aquí que hubo un empresario involucrado, que fue la confesión, de alguna manera, que ha permitido que este caso tenga una carga probatoria mucho más alta. Era el gerente de Obrainsa, no recuerdo ahorita, Elar Paul Tejeda, ¿no? ¿Qué pasó con él? Bueno, es también dato público y ayer también se ha hecho presente, se ha conocido con más detalle en el debate por parte del fiscal. El colaborador eficaz ya mereció una sentencia de colaboración. Es decir,
En nuestro sistema ocurre, y es legal, la utilización de un mecanismo que se llama colaboración eficaz, que permite que las personas que se acojan a este procedimiento, que es el antiguo arrepentimiento que existía en la época del terrorismo, años 80-90, ahora ya con mayor regulación, permite que las personas que aceptan su culpabilidad, pero que además brindan información, brindan datos, brindan pruebas sobre los hechos ocurridos para imputar o descubrir mayores datos, mayores hechos, como los que ha sucedido en este caso, Sí. puedan obtener un beneficio. Y el beneficio en concreto es un beneficio que le permite ser sentenciado, condenado, pero en este caso el juez que le ha dictado una sentencia, según lo que se ha sabido, le ha impuesto una condena a pena, pero no de cumplimiento efectivo, sino suspendida. O sea, no va a cárcel, sino más bien cumple su sentencia a través de reglas de conducta sin asumir el cumplimiento en una prisión. Eso es lo que recibe, digamos, por la colaboración eficaz. Para decirlo en por términos lo que entrega. Y simples, esto ha es sido, un eso negocio, es una es un estrategia, premio. es una Claro. estrategia que además ha sido también no ha sido libre de debate, ¿no? Se ha cuestionado mucho si es que realmente vale la pena, digamos, dejar que los peces medianos se salgan con la suya para agarrar a los peces gordos, porque da un mensaje de que el empresariado finalmente puede hacer lo que sea para después tirar dedo, por ejemplo. ¿Cómo Así se es. interpreta eso? A ver, por supuesto que no deja de ser una institución altamente polémica, precisamente porque es un mecanismo del cual pueden echar mano personas que han cometido delitos y que al final, en una suerte de negocio, porque es una negociación legal, por cierto, regulada, puede terminar resolviendo su situación, no solo personal, sino también patrimonial, pero a costa de no tener claro si este procedimiento se aplica de manera correcta, Claro. de manera regular, porque es un procedimiento secreto. Y es precisamente lo que ocurre, salvando las distancias, con el caso Odebrecht, ¿no? Hay un intenso cuestionamiento después de que se ha conocido, se ha revelado el secreto del acuerdo de colaboración con Odebrecht. Se han conocido muchísimos cuestionamientos a la validez de ese acuerdo, a la conveniencia de haber establecido un monto de reparación y el modo de pago de la empresa, que hasta el momento está prácticamente frustrado. Y entonces surge una cuestión importantísima en el ámbito de la colaboración eficaz, digamos, apartándonos un poco de lo que significa el caso Vizcarra, ¿no? Surge la necesidad de analizar en qué Es medida los importante. acuerdos de colaboración eficaz se están aplicando, se están cerrando, se están dictando sentencias de colaboración eficaz válidas, Claro. y en qué medida se puede conocer y revisar que han sido acuerdos realmente convenientes, no solo para el interesado que recibe un premio, sino para el sistema de justicia. Y aquí justamente nos dejaba un comentario Fernando Crivero en esa línea de lo que usted estaba comentando, doctor Espinosa. Decía, le respondía a Marco Benvenuto que hizo esta pregunta, ¿no? Es lo mismo con Odebrecht, ellos y todo el Club de la Construcción ganaron miles de millones y están libres, ¿no? Y pregunta también Marco de vuelta si está, por ejemplo, ya prohibido contratar con el Estado para este tipo de funcionarios o de empresas. O sea, ¿cuál es la sanción también que se aplica? Igual es diferente, ¿no? Cuando un empresario como persona natural es sindicado por la justicia y la compañía. Así es. Ya la legislación de los últimos años permite no solamente colaboración eficaz a título de personas físicas, personas naturales, sino también empresarial, corporativo. No conozco, en realidad, si en el caso Vizcarra es solamente Tejeda como persona O sea, natural la que ha sido persona o la sentenciada empresa. y se le ha otorgado un premio legal por esto. Ujú. Habría que saber si también corporativamente ha ocurrido esto. Lo que sí se ha sabido, a propósito del debate de ayer, que todos hemos escuchado, es justamente lo que decía el señor Vizcarra en su última locución, si han escuchado. Él decía, Ha mandado su video. El colaborador si eficaz- ven esto es que me han metido a la cana. en su última intervención ante el juez, dijo, el colaborador eficaz ha reconocido que ha cometido varios delitos por los cuales debería tener 75 años de pena si se suman las penas como debió hacerse. Ujú. Pero no le han puesto, dijo, le ha puesto 0 cárcel efectiva. ¿No? Lo que él está diciendo en buena cuenta es que al colaborador lo han premiado a costa de haberme acusado a mí, ¿no? Sin embargo, lo que hay que tener presente, lo que hay que, digamos, siempre hacer presente es que la colaboración, nos gusta o no, está regulada de ese modo para graduar
hay diferentes beneficios, diferentes premios que se les da a los colaboradores y que dependen de la calidad de información que brinden. Claro, el juez que ha supuesto. visto su caso, evidentemente ha dicho, a ver, usted está brindando información que incrimina y pruebas para establecer que alguien ha cometido un delito grave, pero no es cualquier persona, no es un funcionario de segundo nivel, es nada más y nada menos que un gobernador regional que Que luego además, ha según sido- el relato, habría terminado de realizar este hecho que se le incrimina cuando ya era ministro de Estado o quizás presidente, porque se entiende que en línea de tiempo los pagos ilícitos que se le atribuye a Vizcarra haber recibido por los temas de Moquegua, el hospital 2011-2014 es cuando él era gobernador regional de Moquegua. Moquegua. Ujú. Cuando eso sucedió, si bien el acuerdo ilícito se ha producido en ese contexto y en esa fecha, indica, los pagos se han ido produciendo inclusive después. El cumplimiento de ese pacto ilícito ha sido cumplimiento después cuando ya era ministro. Entonces, Claro. la potencia, la calidad de esa información que brinda un colaborador eficaz hace que se le dé un premio mucho mayor y esto, digamos, lo digo explicándolo, grosso modo no conozco el detalle de la colaboración, pero esa es un poco la lógica. ¿Y de hay cómo un funciona. pago que ha requerido la justicia? ¿Hay alguna sanción monetaria, alguna Sí, por reparación supuesto. civil para la empresa o bueno, el señor Por Tejada? supuesto, la sentencia de colaboración eficaz, además de imponer una condena, aunque sea de cumplimiento condicional, también impone una reparación civil. Reparación civil, claro. Tanto a la persona natural, y si es que está la empresa, también corporativamente tiene que pagar una reparación civil que se entiende que se debería estar cumpliendo, ¿no? Entonces, ese es el contexto en el que se está produciendo. Sin embargo, repito, el juez ayer en su decisión ha evitado desarrollar mucha argumentación, o mejor dicho, le ha dado mayor importancia, mayor peso en la decisión de imponer la prisión preventiva al peligro procesal, en este caso de fuga, y no tanto así a las pruebas, a la incriminación, a la existencia de un colaborador eficaz con sentencia. Claro. No porque no sean importantes, sino porque él creo que ha tratado de cuidarse de que luego se diga que esta es una suerte de sentencia anticipada. Claro, Ujú. no. De acuerdo. No me puede sentenciar anticipadamente estableciendo que yo soy culpable. Claro, le ha dicho, en efecto. Y es más, inicia su decisión, cosa que es poco usual en la práctica judicial, inicia la comunicación, el dictado de su decisión, analizando el peligro de fuga. Dijo, para mí esto es lo más esencial y analizo esto. Lo demás es importante, Pero no se tiene que ver pero ahora, no Lo que es lo estamos fundamental en mi discutiendo. criterio. Por eso es que es una sentencia que entiendo él ha tratado de elaborarla, construirla con Llevarla por donde se No, incluso cierta con prudencia, con una estrategia de precisamente para que no comunicación. haya el cuestionamiento, El cuestionamiento al digamos, mal uso de la posterior. prisión preventiva, que ¿no? se establezca como una pena anticipada, Exacto. por un lado, y segundo lado, que no exista el propósito de politizar esta politizar. decisión. De acuerdo, de acuerdo. Perfecto, doctor. Tenemos que ir cerrando. Le agradecemos muchísimo su compañía, muy claras sus explicaciones. Y bueno, vamos a conversar ahora con Víctor. Sí, Sí. muchísimas gracias, doctor Encantado. Espinosa, por Gracias, acompañarnos. Buenos días. Gracias, doctor. Buenos Y días. solamente antes de